Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Pasos de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El sermón de hoy se titula El centurión de la fe y el texto se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 8 versículos 5 al 13 y dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El imperio romano se sostenía por su ejército y el imperio romano había 28 legiones, dependiendo de distintos tiempos del imperio. Una legión romana era un cuerpo de tropa compuesto de infantería y caballería, y su número era más o menos de 5.000 soldados, que estaba al mando de un conductor político, cónsul, y de un conductor militar, que es el pretor. Cada legión se dividía en 10 cohortes de alrededor de 500 soldados, y en cada cohorte había 6 centuriones que estaban al mando de unos 80 a 100 hombres. Y por debajo del centurión estaban los 10 decanos, que eran los que estaban a cargo de 10 hombres, 8 soldados y 2 civiles que ayudaban en el mantenimiento del armado de la carpa. Y esto se llamaba contubernio, el grupo de 10 hombres. Por tanto, un centurión era un militar del Imperio Romano con autoridad sobre 100 soldados. Hoy vamos a ver la sorprendente y admirable actitud de este centurión hacia Jesús, que, maravillado por tanta fe de este centurión, dijo: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Por eso invito a asombrarnos como Jesús y ver en qué consistió la fe tan grande del centurión, que maravilló a Jesús, que sanó a su criado y concedió ser el primer centurión romano, ciudadano romano, en ser el ciudadano del reino de los cielos y ser el ejemplo para todas las naciones. Este evento aparece también en Lucas capítulo 7, de 1 al 10, pero hoy nos centraremos en el texto de Mateo. Punto 1. Un centurión muy especial. Versículos 5 al 6 dice: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El centurión obra muy especialmente en contra del natural modo de proceder. El centurión tuvo que vencer muchos obstáculos que se interponía entre él y Jesús. El orgullo. El centurión representa y ejerce el poder militar del Imperio Romano en la tierra conquistada, con autoridad sobre una centuria del ejército. Y un centurión ir a rogar a Jesús, un carpintero de la tierra conquistada, cualquier centurión no lo podía hacer. También
el contorno de Jesús. Jesús estaba siempre acompañado de varias personas y generalmente de muchas personas. Y tenía que vencer el síndrome de Nicodemo, de hacer el ridículo ante la multitud. Recuerde que Nicodemo fue a buscar a la noche. También la profesión de su cargo de militar. Si se enteraran sus superiores, puede ser quitado el cargo o incluso ser exonerado del ejército por su acto de vileza, torpe o infame. En este mundo que quiere hacer demostración del poder, el centurión vino en busca de Jesús desde lejos y delante de mucha gente. Esto es obrar de manera especial. Es un modo especial de proceder. Esto es lo que espiritualmente se llama obrar en violencia. El centurión se dirige a Jesús en contra del natural modo de proceder. El centurión ruega a Jesús, dice rogándole. Un centurión está acostumbrado a dirigir, ordenar y mandar. Y ante su superior recibe órdenes, pero no ruega. Son muy pragmáticos. No son de andar rogando por una cosa y menos por un criado enfermo. Esta actitud del centurión es la actitud como la de un niño. Pero fíjese este detalle muy importante. El ruego del centurión es muy particular. Ruega, pero sin pedir nada. Rogar es pedir, pero acá no pide nada. Solo le informa a Jesús la situación dramática de su criado. Obviamente él desea que Jesús vaya y lo sane, pero no dice eso, simplemente le informa. Eso es respeto ante la autoridad superior. Le informa el estado de la situación para que el superior tome una decisión y obre en consecuencia. Esta actitud es un acto similar al trato reverencial ante el rey, que una persona no puede pedir algo al rey salvo que éste mismo se lo permita. Ustedes recuerdan el caso de Esther ante el rey o Nehemías ante el rey también. El centurión se dirige a Jesús como muy superior a él, diciendo Señor, curie, que significa dueño y amo absoluto. Dominus, dueño, el que tiene dominio sobre su criado y sobre el mismo centurión. Y dice eso, también es muy importante, en tiempo en que el César era considerado como el curios. Y el centurión llama curios a Jesús Señor. Los romanos afirmaban que César es el Señor, César es el curio. De aquí los cristianos afirmarían que Jesús es el curios y no el César. ¿Cuántos mártires murieron por negar que César es el curios y que Jesucristo es el curio? Llama la atención. También se dirige a Jesús por su criado. Es llamativo el motivo y el objetivo. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El centurión no va a rogar a Jesús por una cuestión de estado, de vida o muerte de él mismo, o de un soldado a su cargo, o a pedir algo muy importante, sino que va a rogar por la salud ¿de quién? De su criado. Pero qué ilógico es. Quizás esta sea la única oportunidad de estar cara a cara con Jesús y pudiendo pedir tanta cosa importante para su vida, si tiene fe en Jesús, y sin embargo solo ruega por la penosa situación de su criado, sirviente de casa. Es la definición del criado, como ustedes saben. Esto sí que es sorprendente. Pero qué bondadoso y misericordioso es. Muchos podrán decir, qué tonto que es, pero no. La humildad y la misericordia hacia su criado llevará a dar frutos con consecuencias inimaginables. Mire,
Un leproso puede venir a Jesús arriesgando su integridad física. Un ciego puede gritar con todas sus fuerzas a Jesús para que lo sane. Una pecadora perdonada puede derramar su perfume costoso a los pies de Jesús. 4 amigos pueden cargar a su amigo paralítico y traer ante Jesús para que lo sane. Una mujer puede tocar atrás el manto con fe, creyendo que con solo tocar será sana. Pero que un centurión del ejército romano, ejército invasor, con autoridad, venga a Jesús el Nazareno como si fuese su máximo superior, rogando delante de la multitud y diga, Señor, curios, como se dirigiría al César, ¿para qué? Para que sane a su criado. Sorprendente, causa asombro, imposible. El centurión sorprende por su fe, reverencia, bondad, misericordia, humildad, su sencillez jamás vista. Y acá podemos pensar, si vos fueses el centurión, ya vimos quién era, ¿irías a ver a Jesús? ¿Arriesgarías tu honor? Y si decidís ir, ¿cómo irías? ¿De qué manera te presentaría ante Jesús? Y si fuiste hasta Jesús, ¿qué pedirías? ¿Vos sos de pedir grandes cosas para vos o como este centurión rogar a Jesús informando el estado de situación para que Jesús decida lo mejor para su criado que se está muriendo? Y recuerda que el centurión es un incircunciso, un militar romano. Y acá nos volvemos a preguntar, como espejo, porque esto está para que nosotros aprendamos. ¿Estamos a la altura de la fe de este centurión? Este centurión es el señor de su criado, pero actúa como señor o como siervo. Como siervo. Impresionante el centurión. Es un verdadero grande. Y en la iglesia, ¿cómo andamos? ¿Encontramos mucho este tipo de obrar? Entre hermanos cristianos hallamos este amor, misericordia hacia el pequeño que tiene a su cuidado y esta reverencia inusual y de fe hacia Jesús. Según Jesús, en Israel no lo encontró la fe de este centurión. ¿Encontrará hoy en nuestras iglesias? Tema para reflexionar. 2. La fidelidad de Jesús. Versículo 7 dice sencillamente, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús aceptó con toda naturalidad de ser llamado Curio, Señor. No se agrandó ni quiso congraciarse con el centurión su autoridad. Jesús, sensible con los débiles y con naturalidad ante autoridad militar y toda autoridad. Hoy mucha gente, ¿no?, que tiene algún cargo, tratan de hacer buen uso, aprovechar las buenas relaciones con la gente de autoridad de este mundo para posicionarnos un poquito mejor. Pero Jesús no, simplemente decide a contestar la petición del centurión. Esto no implica lo otro. Jesús jamás rechaza a los que vienen a él. Jesús aceptó con naturalidad y con naturalidad contestó, yo iré y le sanaré. Jesús jamás rechazó a los que venían a él, fuera quien fuese. Jamás negó sanar a nadie. Jesús no hace acepción de personas. A veces muchos, los pastores, cuando están cargados de trabajo, decimos, no, esto no puedo, mañana. Jesús jamás hizo tal cosa. Ustedes recuerdan muchas situaciones de Jesús, que cuando Jesús estaba ministrando, viene otro a pedir y hace lo uno y acompaña. Bueno, es una actividad intensa, pero jamás negó. Un detalle para aprender también.
Leí un relato, no sé si es cierto o no, que en una oportunidad el pastor estaba predicando el mensaje y en medio de su mensaje entró una persona aparentemente de escaso dinero, enfermo, linchera podríamos decir, y dijo: pastor, quiero hablar con usted. Y el pastor ahí dijo: ahora estoy en el servicio del ministerio, vamos a hablar mañana, venga mañana. Y después, bueno, salió y se enteró que otro día, esa misma noche, ese pobre había muerto, ¿no? Y acá también nos conviene debemos hacer preguntas. ¿Estás realmente tan ocupado para no hacer las obras que el Señor te encomienda? ¿Quién podría estar más ocupado que Jesús? Y sin embargo, la actitud de Jesús nos habla, ¿verdad?, para que aprendamos. La fe del centurión. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y hace. El centurión se consideraba indigno de recibir a Jesús en su casa. Indigno significa que no tiene mérito ni disposición para algo, que es inferior a la calidad y mérito de alguien y por lo tanto no corresponde a esa circunstancia. Centurión se sintió indigno de recibir a Jesús por tradiciones judías. Este centurión romano revela su conocimiento de las tradiciones judías y al haber respeto y delicadeza hacia Jesús, cuando le dice que es indigno de recibirlo en su casa porque es gentil. Según la tradición judía, no la ley, sino la tradición que agregaban los fariseos, consideraba que si un judío entraba en la casa de un gentil, se tornaba ceremonialmente impuro. Ustedes recuerden el caso de Pedro en la casa de Cornelio, Hechos 10, versículo 27-28. Indigno también por la autoridad. El centurión está diciendo que él es tan inferior en relación con Jesús en el ser el poder y mérito, que no está a la altura de recibir, que sería una falta gravísima contra Jesús. Está diciendo que él no merece semejante honor, que él es indigno. Esto es una actitud de humillarse ante Jesús. Aquí vemos una actitud similar al de Pedro hacia Jesús luego de experimentar la pesca milagrosa. ¿Se acuerda cuando dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador? Cayó de rodillas y dijo eso. Algo similar, ¿verdad? Ahora, compárese esta actitud humilde de centurión y también, luego, muchos años, el centurión Cornelio hacia Pedro, que se arrodilló, ¿verdad?, con la del Simón el fariseo, cuando recibe a Jesús, que ni siquiera le dio agua para lavar, le saludó, ¿no es cierto?, un destrato total. Fíjese, compárese la actitud de un religioso con este centurión. Y la fe del centurión. Dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Con estas palabras, el centurión no solamente reconoce la autoridad o poder de Jesús para sanar, sino que reconoce también el poder de la palabra. Literalmente, solamente di una palabra, dice en griego, sin importar la distancia. Un buen médico puede sanar, pero hay que ir al hospital, el médico debe tener medicamentos, instrumentos, no siempre sana y por ahí requiere tratamiento largo. Pero dicho esta palabra de centurión, es reconocer que Jesús es el Señor, Curios, Dominos, dueño de la distancia y del espacio, aparte del poder de sanar. Esta es realmente impresionante la fe del centurión.
Para el centurión era esto muy natural, porque era un hombre muy pragmático. Todo era cuestión de autoridad. El que tiene autoridad manda y el que está sujeto a esa autoridad debe obedecer. Es así de simple. 3. Jesús el maravillado, asombrado. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús asombrado por la fe del centurión. Esto sí que llama la atención o nos asombra. Sabemos nosotros que Jesús sabe los pensamientos de los que le rodean. Por ejemplo, vimos la otra vez, Jesús sabía lo que pensaban los escribas cuando él dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, y le dijo: sigue de verdad. También en Juan habla. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, sabe lo que hay dentro del corazón y cómo piensa el hombre. Entonces, ¿es posible que Jesús se asombre de las personas aún conociendo los pensamientos? La lógica dice que no es posible. No podés maravillarte o asombrar de una cosa que vos ya conocés, que será de esa manera. Pero en el pasaje de hoy dice increíblemente que Jesús se maravilló, se asombró. Al oírlo Jesús se maravilló. En griego es etaumasen. Asombró. Vivió un suceso extraordinario que causa admiración. Se sorprendió gratamente. Asombro, que es gran admiración o extrañeza. Maravilla, que es suceso o cosa extraordinario que causa admiración. Admirar, causar sorpresa en la vista o consideración de algo extraordinario o inesperado. Podemos ver en la Biblia que Jesús se asombró solamente 2 veces. Una es esta, que se asombró para bien con el centurión, y otra vez se asombró para mal por la incredulidad de la gente de Capernaum. Marcos 6:6. O sea que una vez se maravilló por la fe del centurión y otra vez se maravilló por la falta de fe de la gente de Capernaum. Generalmente los militares romanos y los centuriones se caracterizaban por su destrato y desprecio a los judíos, pero este centurión fue todo lo contrario. Su actitud humilde, reverente, humano, la declaración de fe genuina, de fe absoluta en boca de un gentil que avergüenza a los discípulos, líderes religiosos, los creyentes judíos y la multitud en general. Estas actitudes y acciones es la demostración de fe y Jesús lo elogió inmediatamente. No hay hombre con más fe que este centurión. Y lo dijo Jesús. Y su afirmación es veraz. Cuando Jesús dice que irá a sanar, responde diciendo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y digo ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Esto es la lógica de la fe, la lógica de la autoridad. Es asombroso, pero es sencillo. Absolutamente impresionante. Pone en práctica la fe y la autoridad de que él vive cada día. Y hace el paralelismo con la autoridad espiritual de Jesús. El centurión asombró a Jesús y nos asombra por su fe, reverencia, bondad, misericordia, humildad y su sencillez nunca vista. Qué bendición sería que con una acción mía o una acción tuya puedas hacer asombrar a Jesús.
vos que sos de pensar bastante, pensá, ¿qué puedo hacer yo para asombrar a Jesús? Qué lindo, ¿no? Cuarto, el elogio de Jesús sobre el centurión. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta es la confesión espontánea de Jesús en estado de asombro. Recuerden que en Israel estaban el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, que eran los profesionales del culto de intercesión, que generalmente eran los saduceos, que estaban los doctores de la ley, los escribas, los intérpretes, los maestros de la ley, que eran los rabíes, que estudiaban en profundidad y enseñaban, como eran los fariseos. Estaban los esenios, una secta muy estricta de santidad, de ascetas, que vivían en comunidad separada fuera de la ciudad contaminada y decía que vivían para Dios. Estaban los herodianos y el pueblo creyente en general. Y sin embargo Jesús afirma inmediata y directamente que este centurión extranjero, conquistador, que no conoce la ley, tiene tanta fe que Jesús no pudo hallar en todo Israel. Es una afirmación que causa asombro. Es una afirmación violenta de Jesús. Este es el poder de la fe del centurión. La advertencia de Jesús a Israel. 5. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La advertencia profética de Jesús para que se arrepienta y se salve Israel. Esta afirmación tiene gran implicancia actual. Por la fe en Jesús entramos al reino de los cielos. La fe es el gran igualador entre todos los creyentes. Cualquier persona, cualquier nación que respondan y vengan a Jesús con fe, serán ciudadanos del reino de los cielos y se unirán a los patriarcas en el banquete celestial de la boda del Cordero, Apocalipsis 19:9. Por eso, Israel, hijo del reino, tiene la imperiosa necesidad de arrepentirse si no quiere quedarse afuera del reino. ¿Por qué? Porque Jesús estaba viendo eso y le está advirtiendo. En cuanto a la etnia o raza del pueblo de Dios, los gentiles van delante de los judíos al reino de los cielos porque los centuriones romanos, la sirio-fenicia, los samaritanos, reconoce a Jesús como el Señor curios, pero los judíos no lo hicieron, lo ignoraron. En cuanto a la salvación de los pecadores, las rameras y los publicanos van delante al reino de los cielos en relación a los judíos, porque ellos se arrepintieron con Juan Bautista y recibieron a Jesús como su Señor, pero los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, viendo esto, no se arrepintieron. Mateo 21:31. En cuanto a la santidad del reino de los cielos, están siendo llenos de pecadores, ladrones y no los santos o religiosos, porque los primeros aceptaron a Jesús, pero los segundos acusaron a Jesús de blasfemo y lo mataron. En cuanto al estatus social, los pobres, las viudas, están yendo delante de los ricos y fuertes y sanos. Los ignorantes que no tuvieron preparación, que no tienen valor. Es decir, que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, como dijo Jesús en Lucas 16:16. Los únicos que no se esforzaban eran su propio pueblo. Los judíos no se esforzaban, creían que ya naturalmente eran. Esto significa que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos en fe lo arrebatan, como dice Mateo 11:12. Y en vez de entrar al reino de los cielos, los hijos del reino, que se creen ser dueños con derecho a entrar por la puerta, sin embargo van a entrar multitudes por todo lado,
rompiendo y forzando la entrada. En el reino de los cielos estarán, en vez de los sabios, necios. El reino de los cielos estarán llenos, en vez de los fuertes, los débiles, en vez de los santos, los viles, en vez de los apreciados, los menospreciados, y en vez de lo que es su pueblo, los que no son pueblo de Dios, tal como dice Pablo. 1 Corintios 1, 26, 29. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo interpretó tal cual lo que Jesús estaba advirtiendo a su pueblo. ¿Y qué serían de los hijos del reino, según Jesús, si no se arrepienten? Acabamos de leer, versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Creo que dijimos tangencialmente en qué se trata esto de lloro y crujir de dientes. ¿Qué es el lloro y crujir de dientes? Bueno, es la expresión del dolor profundo por la desagradable sorpresa, mezclado con la bronca y sentimiento de padecer injusticia, la rabia, impotencia y desesperación al quedar afuera de lo que creía que tenía derecho a estar adentro. Y como si esto fuera poco, porque ya sufre estando afuera, ve cómo disfrutan del reino todos los extranjeros, como el centurión romano, del ejército invasor del pueblo de Dios, los cananeos, pueblo maldito, pecadores ignorantes, la ramera, traidores publicanos, el ladrón ejecutado como delincuente pecador, el inmundo samaritano, el leproso. Todos estos coparon el reino de los cielos. Y ve eso, ¿y qué hace? Mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Sexto, la autoridad de Jesús. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Quizás algunos pueden sanar tocando, operando, pero Jesús sanó al criado sin decir una sola palabra al respecto. Jesús ni siquiera dijo al centurión que se sane tu siervo. Tampoco ordenó a la enfermedad, enfermedad, a ti te digo, sal del cuerpo del criado. No dijo nada. El centurión mostró su fe en Jesús al decir, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero se quedó corto, porque al final Jesús no dijo ni una sola palabra para sanar al criado y salvar al centurión. Digo salvar al centurión porque Jesús lo hace como ciudadano del reino, al centurión. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. ¿Y qué pasó? Su criado fue sanado en aquella misma hora. El criado se sanó. ¿Por qué? Porque el centurión creyó que Jesús sanó a su criado y aún sin siquiera decir una palabra, creyó. Porque creyó efectivamente que Jesús tiene la autoridad sobre la enfermedad y también la autoridad sobre la distancia, fue sanado. ¡Qué fe en Jesús! Esta frase de Jesús, ve y como creíste te sea hecho, es una frase de poder para el centurión, que por su fe fue sanado. Pero a la vez es inquietante para nosotros. ¿Qué pasa con nuestras peticiones a Dios? Si Jesús dijera esta frase a vos, anda nomás y que se haga conforme a tu fe. ¿Qué pasaría? Y ahí también podemos preguntar, ¿qué fue lo que sanó? ¿El poder de Jesús o la fe del centurión? Ambas cosas, ¿verdad? Concluimos. Este es el primer centurión romano al entrar al reino de los cielos,
abriendo camino a muchos otros romanos, gentiles, que habría de seguir. Vean después el caso del centurión Cornelio. Entró por la fe absoluta en Jesús como la máxima autoridad, Señor. El centurión fue a rogar, fíjese qué curioso, el centurión fue a rogar a Jesús, no por él, sino por la salud de su criado, de poco valor. Y terminó resultando el primer ciudadano romano en ser ciudadano del reino de los cielos y compartir el banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Jesús sorprende para bien y seguramente el centurión es el primer sorprendido. Hermano, quizás vos sos militar, policía, gendarme de la prefectura, servicio penitenciario, uniformado. En el mundo y aún en el pueblo de Dios, eres considerado por ahí extranjero, débil, necio, vil. Si no sos un creyente considerado por todos los otros como tal, ten ánimo. La fe en Jesús nos iguala a todos. Y acá debemos preguntarnos, ¿qué obstáculo tenés que te impide venir a Jesús? Seguramente, por más que tenga obstáculo, no será más obstáculo que la que tenía el centurión para venir a Jesús. Imagínate, centurión romano. Hermano, estamos viviendo tiempos violentos, tiempo de gracia, de salvación y fe. Es la palabra de Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Acércate a Jesús con fe y serás arrebatador del reino. Que así sea. Oremos. Dios Padre, toda la gloria es tuya. Te damos las gracias por tus palabras. Vimos cómo el centurión venció todos los obstáculos de orgullo, la profesión, la circunstancia de la multitud, y dirigió a Jesús con mucha fe, rogándole como al Señor por la salud de su criado enfermo, obrando en contra del natural modo de proceder. Señor, también vimos la humildad de sentirse indigno de recibir a Jesús, por respeto a la tradición y la autoridad de Jesús. También vimos su fe absoluta en Jesús como Señor sobre la salud y vida, también sobre la distancia, el espacio. Vimos la fe total sobre la autoridad de Jesús, lo que hizo maravillar a Jesús y recibir el elogio, la sanidad del criado y de su propia salvación. Y permitió ser nombrado ciudadano del reino de los cielos. Padre Santo, Señor, dame la fe del centurión para acercar a tu Hijo Jesús, para vencer el obstáculo y con toda la fe en Jesús, Señor, recibir los milagros y la salvación y para ser considerado ciudadano del reino. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén.